Tu mente no busca la verdad, solo busca protegerte. Nuestra mente tiene un trabajo bastante arduo buscando constantemente un equilibrio entre nuestros deseos y nuestra moral y manteniendo a la vez contacto con la realidad ante los diferentes peligros que afrontamos al día. Para ello se vale de diferentes defensas para mantenerse a flote y no llegar al colapso. Es lo que Freud describió como mecanismos de defensa. Nuestra mente no somos nosotros. No tenemos por qué ser conscientes de estos procesos. Estos mecanismos permiten que no nos rompamos, que no colapsemos después de vivir una experiencia traumática o que seamos capaces de vivir ciertos sucesos que de otra manera serían muy difíciles de vivir. Estos son los diferentes mecanismos de defensa de tu mente. Desplazamiento. Consiste en redirigir un impulso o un deseo, mayoritariamente agresivo, hacia otro objeto u otra persona. Por ejemplo, te frustras porque has suspendido por quinta vez el mismo examen. Odias a ese profesor a muerte, pero sabes que no le puedes hacer nada. Hay consecuencias graves. En vez de eso, pues cuando llegas a casa le pegas una patada al gato o le gritas a tu pareja sin que tenga culpa de nada. Sublimación. Muy parecido al desplazamiento, solo que desplazamos ese deseo a una respuesta más aceptable. Un ejemplo muy conocido lo vemos siempre en los artistas, que convierten sus deseos y tensiones más profundas en inspiración para pintar, esculpir o escribir sus obras de arte. Represión. Incluso si no tenéis mucha idea de psicología, podríais definir bien este proceso. Se trata de reprimir. Nuestra psique oculta pensamientos que, de mantenerse conscientes, serían dolorosos o inaceptables. Este mecanismo tiene una parte muy negativa. Sería algo así como aguantar la presión del vapor en una olla express. Si no le damos salida de alguna manera, tarde o temprano, o la olla se quiebra por algún resquicio, o todo explota. Un ejemplo lo tenemos en todos los trastornos somatomorfos, cuando sentimos dolor sin que haya una razón física para ello. Nuestro cuerpo termina manifestando nuestras tensiones internas. Proyección. Difícil de comprender. Es una atribución que hacemos a otra persona de nuestros pensamientos, deseos o disposiciones, siempre y cuando estos pensamientos sean o muy violentos o nos sintamos culpables con ellos. O son deseos que no estarían del todo aceptados. Es como si la otra persona fuese una pantalla de cine y nosotros viésemos en ella nuestra psique más oscura. Solo que no sabemos en ningún momento que lo que vemos es nuestro. Negación. Bloqueamos eventos de la realidad para que no formen parte de nuestra conciencia. Tratamos aspectos muy evidentes de la realidad como si no existiesen. Es el primer mecanismo que surge ante la pérdida de algo muy importante. Y sí, todos estáis pensando en el proceso de duelo, seguramente. Me estoy refiriendo a este tipo de pérdidas. Regresión. Es regresar al pasado. Comportarnos con patrones de comportamientos inmaduros y con hábitos muy anteriores a lo que hacemos ahora. Por ejemplo, el adolescente que se dibuja súper seguro de sí mismo y súper maduro y cuando sus padres le niegan salir el fin de semana, lo soluciona con un berrinche digno de un niño de 4 años. Formación reactiva. Es otro estilo de represión. No solo reprimimos un impulso, sino que además actuamos con una emoción contraria y muy exagerada. En otras palabras, es hacer un como si. Por ejemplo, odias al novio de tu amiga por la que sientes una tremenda atracción física, pero cuando lo ves, lo tratas con mucha amabilidad, como si te cayera bien. Y vale, tú dirías, bueno, eso puedo hacerlo sin mecanismo, solamente tengo que fingir. Exacto. La cosa es que, en estos casos, tú no tienes conciencia de que estás engañando. No consideras aceptable ese impulso que sientes y tu mente lo compensa de esa manera. Aislamiento. Es una disociación entre sentimientos vividos y los recuerdos de un hecho traumante, con el objetivo de tolerar mejor la realidad. Por ejemplo, una mujer que puede relatar su experiencia después de ser violada y no se le puede notar ni un solo atisbo de emoción en sus palabras, como si no le hubiera pasado nunca o como si estuviera hablando de algo muy cotidiano. Racionalización. Sustituimos una razón que no es aceptable por otra razón que sí lo es. Cambiamos la perspectiva para tener una visión diferente de la realidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con la disonancia cognitiva.
Nos convencemos a través de nuestros propios argumentos para sofocar esa contradicción entre los pensamientos o entre lo que pensamos y lo que hacemos. Estas son las formas que tu mente tiene para mantenerte a salvo de ti mismo. Estos mecanismos son muy importantes en las llamadas terapias psicoanalíticas rápidas o breves. Se trabaja directamente sobre estos mecanismos para ayudarte a hacer frente a las tensiones internas. De no ser así, a pesar de ser una buena forma que tiene tu mente de protegerte, puedes terminar enfermando. Entonces, en cuanto a la definición, decimos que los mecanismos de defensa son mecanismos psicológicos no razonados que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante. Estos mecanismos psicológicos reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, de modo que el individuo puede seguir funcionando normalmente. Sin embargo, esta puede cobrar muy diversas formas y a menudo se escapa a la percepción consciente de la persona, y es donde se da origen a determinados bloqueos, tartamudeos, tics, explosiones de ira o sentimientos de desasosiego, los cuales pueden ser indicativos de que está obrando un mecanismo de defensa. Pasemos al segundo punto, ¿cómo controlar los mecanismos de defensa? Lo primero que debemos hacer es intentar ver todas las posibilidades de una determinada situación, viendo las cosas de manera global. Lo segundo es atacar directamente la ansiedad, haciendo, por ejemplo, ejercicios de relajación. Podemos pedir a los demás que le aporten su opinión sobre lo que está sucediendo. También podemos procurar seguir en la medida de lo posible la vida habitual, y normalmente un mecanismo de defensa indica la presencia de algún problema oculto. Entonces es una alerta para identificar o tratar de identificar qué es lo que nos está pasando. Tengo prueba de química mañana. Bueno, ya fue un partidito de FIFA, un Borussia tranqui. Berenguer, Sí. mire, su prueba una vergüenza, un 2 se sacó. Estoy un poco más para la próxima, por favor. Bueno, gracias. Hola Santi, ¿cómo te fue en química? No, mamá, no me jodas. ¿Qué hay para comer? Ahí está esta verdura, recién preparé, se está cocinando. No, comida en serio, mamá, eso es una mierda. A ver, psicología, desplazamiento. Ay, no me sale nada, estoy así. Pero la. María Emilia, ¿te olvidaste de vuelta la llave? ¡Soy la jodas! ¡Wow! Me mato. Ay. Se manda por el callejón oscuro el pelotudo. ¿Y cómo querés que te maten, boludo? Saquémosla, por favor, no la quiero ver. ¡No tenés atrás, boludo! ¡No tenés atrás, pelotudo! Ay, no. Chao, Yari. Buenas noches. Chao, ma, hasta mañana. Espera, ma. ¿No me casás el peluche, por favor? Sí, toma. Gracias, ma. Espera, ¿y sabes qué? No, deja la luz del baño prendida. ¿Puede ser a la noche? ¿Como cuando eras chiquita? Sí, dale.
¡Váyanse, nene! ¡Mamá! ¡Hay auriculares, perro! Ya me comí 5 empanadas y él creo que solo se comió 2, pero es tan tentadora. Es de jamón y queso. Ya fue, si él no la agarra que se joda. ¿No la querías? ¡Pero maldita rata! ¡Devolveme ese pan que es mía, basura! No, cométela vos. Bueno, voy a repartir las pruebas. Hubo poco estudio, como siempre, se proclama primero por otras materias. A ver, Coveñas, Caro, venga. Bueno, Coveñas, ¿qué pasó con la prueba? ¿Un 2? Yo no me puedo creer, les dije que me iban a preguntar los ejercicios. Che, ¿me contó Sebastián que cortaron todo? No, o sea, el otro día se enojó un poco, pero no cortamos del todo. Pero él me dijo no te quería dar nunca más. No, era porque estaba enojado, pero no, seguimos siendo novios, Pero me dijo ya está hablando con otra. No, esto es porque estaba un poco enojado, pero no. Ayer le hablé. Rocco, dale, búscalo, ya se viene. Dale. Mamá, tiraste al perro. ¿Perdón? ¿Otra vez con este peluche, nena? Habló como de hace 2 meses, Superalo. Jesús es ubicada, está acá el perro, siente. Superalo, nena, está muerto. Dale, anda, Rocco, buscala. Hola, Pa. Bien, ¿vos? Escucha, papi, mamá no me pasó a buscar hoy, no sé por... ¿Cómo que está muerta? No, mamá no está muerta. No está muerta. Uy, en 5 minutos tengo que estar en lo de Paz, ¿cómo voy a hacer? Encima vivo a 20 cuadras. Ah, ¿le vas a ver a Diana que seguro llegó? Siempre llega tarde. No, las corrientes, boludo, ¿viste? Hola, perdón, es que salí hace media hora. Bueno, salí hace media hora de casa, pero había un tránsito, tenía el camión de basura ahí adelante, perdón. ¿Y qué número tenés? 21, ¿vos? Tengo el 22 al 26. Ay, justo. Sí, ¿vos? 83. Bueno, hay que ver, pero bueno. Bueno, el número ganador es el número 21. ¿Qué? No lo puedo creer. Está todo arreglado, tenía 5 números, ganó el 21, está todo arreglado, es re obvio. Es re obvio. A ver, ella es la hija del que es amigo del organizador. No es a veces pasa. Tranquila. No es a veces pasa, ella siempre gana, yo siempre pierdo, tengo 5 números, ella tenía 1. No. Sí, pase.
Buen día, Agustín. Dilo, ¿cómo va? Muy bien. Pero tengo malas noticias que darle. ¿Viste el puesto que últimamente se había liberado? Bueno, el ascenso se lo dieron a González, que pensaron que estaba más apto para el puesto que vos. Bueno, la vida al fin y al cabo sigue. Yo estoy para algo mejor. Digamos, antes... ¿Pero no te importa que hace 20 años querías este puesto? No, mira, antes sí, ahora no. La gente cambia. Bueno, en realidad no cambia. Yo cambié. No me importa. Estoy para algo mejor ahora. Estoy más top. Estoy para un puesto más, un cargo mejor. Así que él se puede quedar con el suyo. La vida sigue y yo voy a conseguir uno mucho mejor. A ver, acá que entro al Central, a ver las notitas, sin que la hija se entere, porque si no... Uy, la puta madre, tengo un 12 en física. Bueno, la próxima prueba la tengo que probar sí o sí. Che, Vicky, gracias por venir a explicarnos tiro oblicuo, te juro no entendía nada. ¿Sí? Ay, no es nada. Igual miré que es re fácil. ¿Sí? Es básicamente igual al anterior. Nada más que se cambia ponerle los signos de la fórmula. Para. Artista con doble, ya. Decime, boludo. Vos sos boludo, después te quejas, te rompe el orto las pruebas. Ponle prestar Se me atención. terminó el tiempo, Y jodete y boludo. presta atención. Por culpa de este boludo. Es un tarado, no sabe hacer un pase. Además se le caen todas las pelotas. Es un empático. Ahí está jugando. Sí. Se hace el capo jugando. Además insiste en patear las conversiones, no metió una conversión. Así, Sí. pero ni en pedo clasificamos a top 14. No. Así es Ni imposible. siquiera. Sí, O lo vamos a quedar últimos. o lo sacamos del equipo o no seguimos. Hay que decirlo, no puede ser esto así. Sí, no puede ser. Hola chicos, ¿cómo ven para la Urba, Sos un crack, la verdad. Me encantan tus pases, boludo. Pocas veces vi un jugador mejor que vos. Me tenés que enseñar a patear. Sí, después venías a casa y te enseño, ¿Querés ser capitán? Estamos viendo si querés ser capitán. Sí, Y, no, eso. la estaba dudando, pero viste que Walter está jugando un poco mejor y bueno. No, está jugando mejor, mucho mejor. Miré. Ay, boludo, los anteojos. ¿Viste lo que se hizo con el pelo? Yo no puedo creer. El suéter amarillo. Es amarillo. Hola, chicas, ¿cómo están? Ay, todo bien. Ay, Estás divina. Estás re linda, me encantan tus anteojos. Ay, gracias. Los anteojos, re lindo. Ay, Casi gracias. tipo más ternita, más inteligente, re lindo, Ay, me encanta. bueno, Gracias. Bueno, les Ya quería la sigo. preguntar, ¿no vieron mis apuntes de química? Ay, no, ni idea. No. Puedes seguirte por allá. Ah, bueno, gracias. Tengo acá. Ay, boluda, me re gusta Pancho, te juro, hace como una semana que no sé, me encanta, te juro que me encanta. ¿No te conté? No me dijiste nada. Igual mañana. ¡Pancho, sos boludo! ¡Levantalo! ¿Qué te pasa, flaca? Sos tarada. Siempre lo mismo, como no entiendo qué te pero pasa. fijate la próxima. Andate a la mierda. Ay, me encanta. Bueno, vamos chicas, para probar son 60 abdominales cada una. Yo las voy a estar controlando todas, así que por favor, hagan lo más que puedan. Y va. No puedo más. Señala. Sí, acá.
Bueno, muy bien. Se nota que trataste de compensar lo del trabajo físico con el teórico. Te felicito, la verdad. Gracias. Buenos días, chicos. Bueno, antes de empezar la clase, les voy a repetir las pruebas de la semana pasada. Bueno, a ver, votaron muy bien, un 10. Los felicito, que estudió mucho. Gómez Castelli, me sorprende. Un 8. Muchas gracias. Estudió mucho, ¿no? Y Dylan, Qué raro, Dylan. Un 1 otra vez. Y no estudié, me olvidé. 74 años de colegio y nunca vi un alumno tan irresponsable como usted. Es así, qué sé. No lograr nada en su vida de esta manera. Qué vergüenza. Para la colección. Y eso es lo que está aconteciendo en nuestro país. En otras noticias, vamos a hablar del señor Dillon, un joven que nunca ha terminado la secundaria, pero que ahora se lo considera un prodigio de fútbol, un próximo Messi, por así decirlo. Ya ha roto todos los récords del país y se piensa que podría llegar a romper récords en Europa, en instantes. No, miren esta gorda. No, a ver. Tremendo. Ah, es una vaca. Se nota que estar todo el día tirada en el sillón sin hacer nada. No, pero odio a esa gente que no hace nada. Es una ¿Me morsa. pasas otra media crema, por favor? Esa que... Ay, dale. No, tremendo. Como el otro día me pasaba el boliche. ¿Qué paja ser tan bajito? ¿No te da paja ser tan bajito? Bajito. Sí, boludo, ir a bailar y no puedas pasar por sos re enano. Debe ser un embolio, ¿no? No sabía nunca me pasó. ¡Sofi! ¡Mili! ¡Ay, no te voy a la secundaria! Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¡Ay, tenemos un Micabuso! ¡Ay, es cierto! ¡Ay, no! ¡Pará! ¿Puede ser que estés más hinchadita, gordita o así? No. Estoy haciendo dieta. ¡Ay, no, joder, me banca! No me lo digas. Estás embarazada. Felicitaciones, Neni. ¿Cuántos meses vas? ¿4? ¿Cuánto vas? No voy ni uno. Te digo que no estoy embarazada. Pará, pero Me queda bárbaro incluso. debes estar más gordita, por suerte tenés que ir como a mí. ¿Y doctor? Bueno, pibe, lamento decirte que después del accidente no pudimos hacer la operación según lo esperado. Vas a tener que estar 2 años sin caminar. ¿Pero cómo, doctor? Dejé la ropa hace poco en la tintorería y no la pude buscar. Aparte justo me compré una bicicleta y no la voy a usar. ¿Cómo puede ser así? Hola. ¿Sí? Uy, ¿en serio? ¿Y está bien? Bueno, está bien, gracias. ¿Qué pasó? Acá me llamaron al hospital, ma. ¿Y Está quién? Caro internada, le pegaron un tiro. ¿Caro? La quisieron robar. Pero sabía ir a buscar los ravioles. No, pero le pegaron un tiro. Yo tengo el tuco en la hornalla, se me quema el tuco. Ay, pero no puedo confiar más en esta pendeja. Pero mamá, ¿qué la va a buscar? ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que pagar para ir a sacarla? No, hay que ir a verla, está no se internada. puede, no se puede. Che, tu mamá se fue de viaje, ¿no? ¿Extrañas? Sí, la verdad es una paja. No sé qué hacer, qué voy a comer. Los platos, la ropa, no tengo ni idea, no sé qué voy a cocinar.
Ay, nena, no sabés lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasó? La noticia del Contame. siglo, ¿eh? ¿Viste José el de cuarto? Sí. Che, ¿de qué estás hablando? José el de cuarto, ¿viste? Sí. Acaba de cortar con la novia. Pero Parece que flaca, el fin de metete en tu semana- vida, haz algo el fin de productivo semana- con tu vida. Sos siempre chusmeando, haz algo productivo Ay, con tu nene. vida. Ay, hola, ¿cómo estás? Vicky, ¿cómo va? Me enteré que te recibiste de periodista. Ay, sí, el año pasado, estoy re No, qué contenta, bueno, sí. me re alegro. Ay, gracias. La sublimación, que es donde el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable, es derivada hacia un nuevo fin. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados socialmente como la actividad artística y la investigación intelectual. Mágica mierda, la puta que lo parió. Y el ganador del concurso de arte es Andrés Cafarena. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Otro mecanismo es el de identificación. En este la persona establece aquí una relación entre ella misma y otro personaje o grupo. Normalmente con más fama que la persona que utiliza este mecanismo, de forma que participa de la gloria de aquel. El ejemplo más común, por ejemplo, es los fans de Michael Jackson. Estos se visten y bailan como él, escondiendo su verdadera personalidad. Está el mecanismo de aislamiento. Aquí lo que se intenta mediante este mecanismo de defensa es huir de las situaciones de tensión. ¿Cómo que no estás hablándome como si fuera una idiota? Es mi amigo, es mi sillón y es mi maldita vida. Penny, es tu turno. ¿Sabes qué? Es tu vida. Y si quieres a un estúpido guitarrista en tu sillón, bien. O mejor, ¿por qué no rentas literas e invitas a Black Eyed Peas? Oye, si quiero invitar a todos los grupos de Lollapalooza a dormir en mi departamento, lo haré y eso no te importa. ¿Oyes lo que estás diciendo? ¿Ves lo infantil que estás actuando? Ah, yo soy la infantil, al menos no soy una idiota Las como dos tú. cosas no se excluyen mutuamente. Oye, eres un... ¿Pero qué está haciendo? No se evita, no le gustan las peleas. Sheldon, ya basta, la pelea se acabó. Ay, oficialmente nunca oíste hablar de los Black Eyed Peas hasta que nos conocimos. Ay, claro que conocí a esa banda. Está el mecanismo de aislamiento. Aquí lo que se intenta mediante este mecanismo de defensa es huir de las situaciones de tensión. Está el mecanismo de fantasía. Este mecanismo sería algo parecido a soñar despiertos. Se da cuando la persona, ante la insatisfacción que siente, recurre a la imaginación y experimenta a través de los sueños lo que no puede experimentar en la realidad. Para concluir, entonces, decimos que los mecanismos de defensa son de tipo psicológico, es decir, son comportamientos inconscientes y reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, permitiendo de este modo que el individuo pueda seguir funcionando normalmente. Los mecanismos de defensa pueden ser controlados a través de ejercicios de relajación o pidiendo ayuda a otras personas para que opinen referente a la situación que se está presentando. También decimos que hay diferentes tipos de mecanismos de defensa y entre los más comunes aparecen el de compensación, el cual permite al individuo silenciar los sentimientos de inseguridad a través de la exageración de un rasgo real. Otra conclusión es que cuando las personas se están autoprotegiendo de sentimientos de inseguridad, es bien difícil que tenga el coraje de buscar su verdad interna y prefiere no sentir. De este modo desvía su atención y distorsiona su propia verdad. Por último,
Los mecanismos de defensa se pueden convertir en un estilo de sobrevivencia que paraliza la cognición y el desarrollo personal. El acto fallido, que lo descubre Freud para el psicoanálisis, pero el acto fallido viene desde el principio del hombre, era el lapsus, que viene del latín, que ¿sabes qué quiere decir? Resbalón. Era considerado un simple resbalón, patinó el tipo. Resulta que Freud hace una interpretación y descubre que es algo, una tensión latente que vos tenés y que no la querés expresar, no sabés que la tenés, está oculta ahí, y un día que te distraes, un día que el excesivo trabajo te provoca estrés, un día que tenés acumulada infinidad de cosas para decir, aparece eso que es el acto fallido, que está oculto en vos durante mucho tiempo, no lo querés decir, lo ocultás, lo reprimís porque considerás que es inadecuado. ¿Y lo sabés conscientemente eso que te reprimís? Sí, lo que está guardando. Seguro que Cavallo y Menem no sabían, fue sin querer, se les escapó. Para mí lo de ellos no fue de un acto fallido, fue un acto heroico. Creo que ese cuadro marca, primero que es cierto que alguien dijo que habla mucho los políticos, primero que son públicos, es probable que todos en la vida privada cometamos infinitos actos fallidos, que tienen que ver con nuestras relaciones, que no queremos decirle algo. Claro, pero en la política salen de una manera brutal, eso es elocuente, digamos. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. En algún momento se habló mucho, estuvo hasta de moda el tema del acto fallido, de esta cosa por la cual uno de golpe dice la verdad compulsivamente sin controlar su inconsciente, ¿no? Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. No estoy haciendo referencia a la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la oposición. Y digo que me pongo al frente de la oposición. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender es la corrupción. Digamos, defender, atacar la corrupción. Hable más alto de Narváez, por favor. De la confianza te tenés que encargar vos. Y tenés que ser implacable, Darío. El que mete la mano en la lata, va en cara. El gobierno de la Argentina es el presidente Cavallo. El gobierno de la Argentina es el presidente Cavallo. Es el presidente. Por tanto, defendemos nuestro medio ambiente, defendemos la contaminación ambiental, defendemos la contaminación ambiental. Me parece que es obvio y está bueno que se defienda la contaminación, está bueno que se defienda la contaminación. Lo que se blanquea es, obviamente, la contaminación, que obviamente defiendo, la contaminación, que obviamente defiendo. Hay fallidos que son de terror. Mañana vamos a anunciar cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda. La gente. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos. Estos casi 19 meses que llevo como gobernador en la provincia. Soy presidente de muchas comisiones de trabajo a ser gobernador. ¿No cree que si el gobierno fuera otro, el preso podría ser usted? No, a mí ser amigo de Menem, No, es un acto fallido, pero siga como si nada. No, ser amigo de Kirchner, está claro que con Menem no se va a enojar. Cuando vea esto se va a enojar. Me va a putear. Bueno, caballero, compórtense hoy, nada más. No digan guarangada como siempre.
No decimos guarangadas, entonces no puedo nombrarlo ni a Patti ni a Gran, no puedo nombrarlo ni a Patti ni a Gran, ni al señor Graña. La televisión es un medio de por sí delator. No es habitual que políticos digan grandes verdades. O mejor dicho, no es habitual que se le escapen grandes verdades. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Con vicio. Son radicales los dos. ¿Por qué pasa eso? Se supone que se expresa el inconsciente en los chistes que uno hace, en las equivocaciones que uno comete, en las palabras que le salen por error. Se supone que nada de lo que uno dice es inocente en ese sentido. ¿Le gusta esa manera de hacer política actualmente? Esto de mucha campaña publicitaria, de mucho discurso. No, a mí no me gusta porque se ganan fortuna, mientras hay chicos, miles de chicos que se mueren. ¿Se ganan fortuna? Se ganan. Por supuesto, se gastan fortuna. Se gastan y se ganan. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Furcio, de discursos insólitos. No se salva nadie. El pueblo quiere cambios. Quiere cambios para que realmente los delincuentes estén en la calle. Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo es eso? Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo es eso? El secreto es conseguir que ingresen al mundo del delito miles de adolescentes. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Hagamos más cárceles. Acá lo que no tiene que hacer más cárceles. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Se aplicó la fuerza necesaria para contener a la situación que se está. ¿Balas? ¿Pasaron balas de goma, por ejemplo? Son postas de goma, pero le vuelvo a reprimir. La orden de reprimir no está dada. Yo sí respeto. Estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. Desacreditar que acá no hubo Sebón. A ese es un antro, mejor dicho, es un ámbito gobernado por la majestad que significa el nombre de la justicia.